Bendiciones a todos. Espero que estemos bien, que los que estuvimos en la zona del miedo hayamos tomado las decisiones que tomaron nuestros amigos los leprosos, transitar para la zona del aprendizaje, donde estoy adquiriendo nuevas destrezas para enfrentar esta nueva normalidad. De hecho, les puedo decir algo, en términos muy prácticos, todos estamos, o la gran mayoría de nosotros estamos, en la zona del aprendizaje de un modo u otro. Y podemos elegir quedarnos estancados en la zona del miedo, que es el pasado, o avanzar a la zona del aprendizaje, pero aún más, podemos avanzar a la próxima zona. Vamos a recordar las zonas y ver qué zona nos toca examinar hoy. Vimos primero la zona del miedo. Si me quedo allí, me voy a volver pesimista, voy a buscar culpable y voy a actuar de manera irracional. Pero puedo elegir, no importa mi circunstancia, como los leprosos. Ellos no tenían nada que ganar porque ya lo habían perdido todo. Y a veces cuando uno no tiene nada que perder, uno tiene todo que ganar también. Esa es otra forma de ver las cosas. Así que ellos eligieron salir de esa zona del conformismo, del pesimismo, de la irracionalidad y decir, ¿sabes qué? Como el perrito del video pasado, decidimos enfrentarnos a los leones de nuestros temores y bueno, nos pueden matar, nos pueden morder y de una sola patada pueden exterminarnos. Y más si estamos cojos y maltrechos como estaba el perrito, como alguno de nosotros posiblemente esté, pero podemos seguir avanzando. Hoy veremos la zona del liderazgo. Y como bien sabemos, vamos a recordar esta verdad. Todos estos personajes que están a la derecha pasaron al mismo tiempo la misma crisis, pero cada uno eligió en qué zona enfrentarla. Todos pasaron por esa hambruna. Las dos madres, el rey y el príncipe o el asistente del rey decidieron hacerlo desde la zona del miedo y ya vimos las consecuencias nefastas que hubo para ellos. Los 4 leprosos que no tenían nada que ganar, que lo habían perdido todo, y cuando uno lo pierde todo, dicen por ahí, uno nada más tiene cosas que ganar. Así que ellos tomaron la decisión de salir de la zona del miedo y avanzaron a la zona del aprendizaje y fueron de gran utilidad para todo el pueblo. Si estás en la zona del aprendizaje, siempre vas a aportar, siempre vas a ayudar a otros, porque te estás preparando para ir a esta próxima zona en la que estaba el profeta Eliseo. Es la zona en que se toman las decisiones, es la zona de asumir responsabilidades para hacer que las cosas cambien. El optimista ve todo bonito, el líder ve todo como debe ser para que sea bonito. Vamos entonces a la zona de liderazgo. Pero antes definamos, según la perspectiva de Jesús, ¿qué es un líder? Pero antes examinemos qué nos dice Jesús sobre lo que es un líder. Vayamos a Juan capítulo 13, versículos 13 al 15. Me gusta mucho este pasaje porque es una de las últimas declaraciones que Jesucristo hizo antes de ir a la cruz del Calvario. Desde este lugar donde él está hablando, salió caminando con sus discípulos al huerto de Getsemaní. Así que esto fue una cosa muy importante la que él nos enseñó en esta ocasión. Cuando un hombre está a punto de morir, no anda con rodeos en lo que quiere decir, es muy claro en sus enseñanzas. Miren lo que nos dice Jesús en Juan entonces. Ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros, porque les he puesto el ejemplo para que lo mismo que yo he hecho con ustedes, también ustedes lo hagan. En resumidas cuentas, para Jesús, un líder es uno que usa sus talentos, sus dones, su autoridad e influencia para servir a los demás. Para Jesús, ser un líder no es servirse de los demás, sino servir a los demás. Lo que él hizo ese día era lo que haría el empleado de menor jerarquía de la casa. De hecho, se cuenta de que posiblemente lo que pasó esa noche de la última cena es que todos se miraban a la cara y nadie podía tocar los alimentos hasta que no hicieran ese rito del lavamiento de los pies, que era crucial y era indispensable. Así que todos se miraban. Pedro miraba a Juan y decía, ¿quién va a hacerlo? Y Juan miraba al otro y decía, yo no, tú, y todo el mundo peleándose. Y Jesús, de la manera más tranquila, a pesar de que él estaba muy deprimido, estaba triste, estaba muy triste porque una cosa es estar triste y otra cosa es estar deprimido. Jesús estaba muy triste, él estaba consciente de que lo que venía para él no iba a ser fácil. De ahí sale al huerto de Getsemaní, acuérdense.
Y miren lo que él hace. Se levanta y lava los pies. Asume la posición de menor jerarquía, siendo él el de mayor jerarquía. Tú y yo podemos hacer lo mismo y pasar a la zona de liderazgo. Pero es una zona de asumir responsabilidades de servicio. Vamos a ver cómo ejerció su liderazgo el profeta Eliseo, cómo él se movió en la zona del liderazgo. Segunda de Reyes 6, del 8 al 14, nos da el contexto de lo que está pasando. Esto es justo antes de que el rey de Siria decidiera hacer el sitio que trajo la hambruna esa tan agresiva en Israel y que causó todos los revuelos que vimos anteriormente. Estamos echando la historia para atrás para entender bien el contexto también. Cada vez que el rey de Aram entraba en guerra con Israel, consultaba con sus funcionarios y les decía: movilizaremos nuestras fuerzas en tal y tal lugar. Sin embargo, de inmediato Eliseo, hombre de Dios, le advertía al rey de Israel: no te acerques a ese lugar, porque allí los arameos piensan movilizar sus tropas. Entonces el rey de Israel mandaba un aviso al lugar indicando por el hombre de Dios. Varias veces Eliseo le advirtió al rey para que estuviera alerta en esos lugares. Esa situación disgustó mucho al rey de Aram y llamó a sus oficiales y les preguntó: ¿quién de ustedes es el traidor? ¿Quién ha estado informándole al rey de Israel acerca de mis planes? No somos nosotros, mi señor el rey, respondió uno de los oficiales. Eliseo, el profeta de Israel, le comunica al rey de Israel hasta las palabras que usted dice en la intimidad de su alcoba. Vayan a averiguar dónde está, les ordenó al rey, para mandar soldados a capturarlo. Luego le avisaron: Eliseo está en Dotán. Así que una noche el rey de Aram envió un gran ejército con muchos caballos y carros de guerra para rodear la ciudad. Lo primero que hace un líder es que ayuda a los demás a vencer sus miedos. Un líder no echa para un lado a la gente que tiene miedo, especialmente a la gente joven. Miren lo que nos dice el pasaje, que el joven sirviente de él estaba aterrorizado. Llegó al sitio. Esto, cuando amanecen al día siguiente, están esperando todos los soldados a Eliseo para caerle encima. Y el siervo es el primero que sale, el secretario de Eliseo, su ayudante, su valet. Al día siguiente, cuando el sirviente del hombre de Dios se levantó temprano y salió, había tropas, caballos y carros de guerra por todos lados. «Oh, Señor, ¿qué vamos a hacer ahora?», gritó el joven a Eliseo. «No tengas miedo», le dijo Eliseo. «Hay más de nuestro lado que del lado de ellos». Y se encuentra con ese cuadro y dice que gritó a Eliseo: ¡ay, nos matan! ¿Qué vamos a hacer ahora? El tipo se llenó de pánico, iba a actuar de manera irracional. ¿Quién sabe lo que iba a hacer? Iba a buscar un culpable. Por tu culpa, Eliseo. O iba a decir: es imposible que escapemos de esto. Eliseo tomó el control. Miren lo que le dice: no tengas miedo, le dijo Eliseo. Hay más de nuestro lado que del lado de ellos. ¿Por qué Eliseo tiene esta posición que parece hasta irracional y lógica si están rodeados del enemigo y no hay nadie de su lado? Bueno, porque Eliseo ve las cosas de un modo espiritual. Él está evaluando la situación de todos los ángulos y sobre todo del ángulo espiritual. Él sabía que él estaba en la voluntad de Dios y que la voluntad de Dios era que él y su secretario salieran ilesos de esta situación. Y una vez más, enseñarle al enemigo que el Señor protege a los suyos. Él calmó al muchacho. Él le dijo: no tengas miedo. Hay más con nosotros. Un buen líder calma el miedo de los demás. No los aumenta como el rey que se rasgó las vestiduras y se victimizó. No les dijo a las mujeres: yo no tengo con qué ayudarles a ustedes, y ni siquiera asumió su responsabilidad de confrontarlas y de penalizarlas por el crimen tan atroz que cometieron contra ese bebé. La segunda cosa que hace un líder, o los que deciden ejercer liderazgo, los que deciden enfrentar la crisis desde la zona del liderazgo, es que ayudan a los demás a ver las cosas desde un ángulo espiritual. No solamente oran y los animan y los motivan a no tener miedo. No solamente le dan declaraciones de fe, sino que también les enseñan
que a través de la oración se desencadena el poder de Dios. Miren lo que hace Eliseo. Eliseo oró: Oh Señor, abre los ojos de este joven para que vea. Así que el Señor abrió los ojos del joven, y cuando levantó la vista, vio que la montaña alrededor de Eliseo estaba llena de caballos y carros de fuego. ¿Ven lo que pasó cuando el muchacho levantó la vista? ¿Qué vio alrededor de Eliseo? Vio que Eliseo estaba siendo respaldado por Dios. Un buen líder les enseña a su gente a no temer, pero también le enseña que hay poder espiritual y cómo usar ese poder espiritual a través de la oración. La oración del justo puede mucho, recuerden. El tercer servicio que da un líder en momentos de crisis a la gente es que les enseña a enfrentar la crisis con las armas espirituales. Enseña que tú tienes recursos espirituales para enfrentar tu situación. No le dice, hay que matar a tu bebé, hay que robar, hay que hacer esto. No, 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 no. Le enseña a orar. Hay más contigo que los que están en contra de ti. Mira, hay armas espirituales, está la oración, están las promesas de Dios, está la fe. Vamos a ver en nuestra próxima etapa de la serie, vamos a ver esos recursos que Dios nos da para enfrentar la crisis. Miren lo que dice Eliseo. Cuando el ejército arameo avanzó hacia él, Eliseo rogó: Oh Señor, haz que ellos queden ciegos. Entonces el Señor los hirió con ceguera, tal como Eliseo había pedido. Oh Señor, haz que ellos queden ciegos. Él oró por el enemigo, él enfrentó al enemigo no con espada ni con ejército. Si él hubiera entrado en el terreno de pelear esta batalla, en el terreno militar, carnal, humano, él lo hubiera perdido. Y así tú y yo perdemos nuestras batallas cuando decidimos pelearlas con las armas de la milicia del mundo. Cuando decimos, si me pegas te pego, si me insultas te insulto, si me demandas te demando, si me quitas te quito. No, hay que dar la otra mejilla, hay que caminar la milla extra, hay que perdonar y dejar la venganza en manos de Dios. Esas son armas espirituales poderosísimas para arreglar conflictos. Y lo cuarto. Luego Eliseo salió y les dijo: Ustedes vinieron por el camino equivocado. Esta no es la ciudad correcta. Síganme y los llevaré a donde está el hombre que buscan. Y los guió a la ciudad de Samaria. Apenas entraron en Samaria, Eliseo pidió en oración: Oh Señor, ahora ábrele los ojos para que vean. Entonces el Señor les abrió los ojos y se dieron cuenta de que estaban en el centro de la ciudad de Samaria. Cuando el rey de Israel los vio, gritó a Eliseo: ¿Los mato? Padre mío, ¿los mato? Claro que no, contestó Eliseo. ¿Acaso matamos a los prisioneros de guerra? Dales de comer y de beber, y mándalos de regreso a su casa con su amo. Es que un líder practica la justicia y la misericordia siempre. A diferencia del rey, que no hizo nada ante el crimen atroz de este bebé inocente, cuando Eliseo logra traer a todo el ejército asirio que estaba contra él, o los soldados que había mandado el rey, él hace que queden ciegos, ellos no lo reconocen, y él los guía directamente en manos del rey y los pone en manos del rey de Israel. ¿Y qué dice el rey? ¡Los voy a matar! Eliseo dice, no, nosotros no matamos a nuestros prisioneros, vamos a tratarlos como es correcto. Un líder hace lo que es correcto, hace la justicia en nombre de Dios, no con las fuerzas, no reacciona, no es reactivo, es justo. Y tú y yo como líderes vamos a tener que tomar decisiones difíciles, empezando en nuestras casas, vamos a tener que aplicar disciplina, pero sin irritar a nuestros hijos, sin provocarlos a iras ni a celos. Vamos a tener que educarles, vamos a tener que enseñarles cosas que ellos no quieren escuchar y que posiblemente no les interese. Vamos a tener que ser buenos consejeros y amonestarles, vamos a tener que disciplinarles, infligirle algún tipo de amonestación, de castigo. Puede ser bien físico o bien puede ser algún otro método que bien se le encaja a la situación y a la personalidad de nuestro hijo. Pero lo que sí es importante es que tenemos que aplicar justicia y misericordia siempre. Y lo quinto, el último servicio que da un líder, en esta ocasión no podemos ver más porque nos quedaríamos toda la tarde aquí viendo esto, ¿no? Es que confronta el pecado, venga de quien venga. A diferencia del rey que se quedó callado y que vio en aquel que le confrontaba un enemigo, Eliseo no se dejó intimidar por eso. Él no dijo, mejor yo no le digo nada al rey porque después se va a poner bravo conmigo y después me va a mandar a meter preso, después me va a quitar mi finquita. No, todo lo contrario.
Él confrontó a quien estaba fuera de orden. Eso es una labor que no es fácil. No nos aplauden, nos quitan el habla, se van de la iglesia. Bueno, algunos hijos rebeldes se van de la casa, algunas esposas o algunos esposos malcriados no se hablan. Nos volvemos en los villanos. Pero miren lo que hace Eliseo. Él confronta. Este pasaje ya lo vimos. Y le dijo: Escucha el mensaje del Señor. Esto dice el Señor. Mañana a esta hora en los mercados de Samaria, 3 kilos de harina selecta costarán apenas una pieza de plata, y 6 kilos de grano de cebada costarán apenas una pieza de plata. El funcionario que atendía al rey le dijo al hombre de Dios: eso sería imposible aunque el Señor abriera las ventanas del cielo. Pero Eliseo le respondió: lo verás con tus propios ojos, pero no podrás comer nada de eso. Miren a quién está confrontando Eliseo. Al secretario, al valé, al hombre que está más cercano del rey. Él no tenía miedo. Él tenía más miedo a Dios, de fallarle a Dios, que fallarle a los hombres. Incluso de fallarle a este hombre que está fuera de orden. Que había que ponerlo en orden. Confrontándolo es la única manera que entramos muchas veces en el orden correcto. Entonces, los 5 servicios de un líder a los suyos en los momentos de crisis son estas cosas. Ayuda a los demás a vencer sus miedos. Ayuda a los demás a ver las cosas desde una perspectiva espiritual. Enseña a enfrentar al enemigo con las armas espirituales. Es justo y misericordioso con los que fallan y con los que están en su contra. Esto no quiere decir que los ignora. Esto no quiere decir que le da rienda suelta y que es permisivo con ellos. Todo lo contrario. Y confronta el pecado, venga de quien venga. Sí, lo hace con misericordia y lo hace con amor, y a veces con la firmeza que la situación requiere. Pido al Señor que nos ayude a ser este tipo de cristianos, de creyentes, personas que eligen salir de la zona del miedo a la zona del aprendizaje, pero tampoco se estancan allí, sino que evolucionan, transitan a convertirse en líderes, en asumir la responsabilidad de que las cosas que Dios quiere pasen, que no nos conformemos de quedarnos donde estamos, y si hemos llegado a la posición de liderazgo, a la zona de liderazgo, que sigamos creciendo, porque todavía en cada uno de nosotros hay mucho espacio para parecerse a Cristo. Hay muchos pies que lavar, hay muchos pies que secar, hay muchas millas que caminar, hay muchos que hay que enseñar, hay muchos que hay que inspirar. Que Dios nos ayude a ser personas que enfrentan la crisis desde la zona del liderazgo, asumiendo la responsabilidad de hacer los cambios y los ajustes para que las situaciones se alineen con la perfecta y agradable voluntad de Dios. La próxima semana seguimos con esta serie, pero en otro capítulo nuevo. Vamos a ver cosas nuevas para mantenernos y seguir creciendo en la zona del aprendizaje y del liderazgo. Bendiciones a todos.